Las bacterias que tenés adentro tuyo cambian tu cerebro y tu conducta. Por eso en este video vamos a ver cómo la microbiota, los microorganismos que tenemos adentro nuestro, pueden afectar a nuestro estado de ánimo, deprimiéndonos o mejorándolo, pueden afectar a nuestro comportamiento, nuestra conducta y tolerancia al estrés, también pueden afectar a nuestra capacidad de prestar atención y obviamente pueden influir en el nivel de dolor que sentimos. Y a su vez vamos a ver cuál es la relación que tiene la microbiota con algunas enfermedades como el Alzheimer y por supuesto que al final vamos a ver cómo corregir los problemas que esta microbiota puede darte y cómo mantenerla en equilibrio, qué tenés que comer específicamente para evitar todos estos problemas. Probablemente ya lo sepas, pero la microbiota es un conjunto de microorganismos que incluye bacterias, virus, hongos y protozoos que viven en simbiosis con nosotros. Obviamente nos solemos referir más a las bacterias por una cuestión de cantidad y de impacto que tienen en nuestro cuerpo, pero cuando viven en equilibrio con nosotros no solo no son un problema, sino que son necesarias para mantener ese equilibrio. Y dentro de este mundo de microorganismos cada vez descubrimos cosas nuevas. Hace unos años no pensábamos que nuestro estado de ánimo y nuestras capacidades cognitivas dependían del equilibrio de esta flora y de esta microbiota. Pero hoy sabemos que hay muchas cosas que cambian cómo nuestro cerebro funciona, entre ellas las bacterias que viven en tu sistema digestivo, que regulan no solamente cosas como tu estado de ánimo y cómo te sentís emocionalmente, sino también qué áreas del cerebro vas a desarrollar más y a producir nuevas neuronas, y por ende también te pueden dar más riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Hoy sabemos que tenemos bacterias que pueden influenciar nuestra conducta a través de la digestión de la comida, a través de la fermentación que generan adentro de nuestro cuerpo y a través del metabolismo que tienen o incluso a través de la producción de sustancias como vitaminas. Y esta información es relativamente nueva. Pensá que en los últimos 5 años se publicaron 25.000 estudios relacionados con la microbiota intestinal. Por eso aprendemos todos los días cosas nuevas. Pero no toda microbiota es igual e impacta de la misma manera en tu organismo y en tu salud. Porque vos tenés microbiota, por ejemplo, en la piel, que es muy diferente a la de vagina si sos mujer y que es muy diferente a la de la boca o el resto del sistema digestivo. De hecho, en las diferentes partes del sistema digestivo tenemos diferente microbiota, porque no es lo mismo el clima que tenés en la boca, donde podés desarrollar bacterias que pueden generarte placas y caries, que la microbiota de estómago, donde tenés mucha acidez y las bacterias que crecen ahí tienen que poder tolerar ese pH, y que obviamente las bacterias de intestino delgado y las de intestino grueso, sobre todo las de intestino grueso, que son a las que siempre nos referimos cuando hablamos de microbiota, porque son más en cantidad y más en variedad también. Y las alteraciones de esta microbiota, las cuales llamamos disbiosis, están relacionadas a muchas enfermedades. Pensá que generan más dolor, más inflamación crónica, más problemas cognitivos, más demencia, más síntomas en desórdenes de espectro autista también, e incluso más enfermedades cardiovasculares. Pero lo importante que te tiene que quedar en la cabeza es que la microbiota contribuye a una señalización que es bidireccional. Tu cerebro puede afectar a tu sistema digestivo y por ende impactar en tu microbiota, pero este proceso también puede ser inverso y venir desde el sistema digestivo hacia tu cerebro y controlarlo. Este control que ejerce tu microbiota en el cerebro se hace de 4 maneras. La primera y la más simple es cómo los microorganismos, como las bacterias de tu colon, por ejemplo, producen sustancias que llegan a sangre y luego a cerebro y obviamente afectan a cómo tu cerebro funciona. Y vamos a ver después cómo estas sustancias impactan de una manera brutal en tu cerebro. En segundo lugar y de manera más indirecta, pero generando mucho más daño, algunas bacterias, sobre todo cuando tenemos disbiosis y hay desequilibrios, influencian a nuestro sistema inmune y generan más inflamación en todo nuestro cuerpo, pero también en cerebro. Esto va a alterar cómo funciona tu cerebro, cómo vos respondés emocionalmente y obviamente está asociado a más riesgo de algunas enfermedades. El tercer mecanismo tiene que ver con células que vos tenés en tu intestino del sistema nervioso que terminan estimulando un nervio que llamamos vago y que es justamente la conexión más importante del sistema nervioso que tenemos entre cerebro y sistema digestivo. Y la cuarta manera y más interesante si estás tratando de bajar de peso es cómo las bacterias y microorganismos que se desarrollan en tu sistema digestivo afectan a unas células llamadas enteroendocrinas, que producen hormonas que luego actúan en tu cuerpo y regulan cosas como el hambre o la saciedad. Y el sistema nervioso altera el microambiente que vos tenés adentro de tu intestino porque cambia la velocidad a la que se mueve ese intestino, el peristaltismo intestinal, lo cual obviamente es importantísimo si vos tenés constipación o diarrea, y además cambia las sustancias o anticuerpos que vos vas a ir secretando, que vas a ir produciendo y que llegan a la luz de tu intestino, donde está la materia fecal, las bacterias y los alimentos que vos estás digiriendo. La interacción que genera la microbiota con nuestro cuerpo es extremadamente compleja porque la microbiota depende de factores externos que tienen que ver con la dieta que llevas, con tus hábitos, con si tuviste o no infecciones a lo largo de tu vida y con un factor que consideramos cada vez más relevante que es la exposición a microbiota, a bacterias principalmente o a microorganismos cuando somos bebés, que normalmente tiene que ver con nuestra alimentación, con si fuimos amamantados o no y con el parto. Pero también tenemos factores internos que tienen que ver con el perfil genético tuyo, con tu sistema inmunológico y a qué destruye y qué no, y obviamente con el balance de hormonas.
hormonas en tu cuerpo. Todos estos factores determinan qué microorganismos, sobre todo qué bacterias se van a desarrollar adentro de tu sistema digestivo. Obviamente el más fácil de cambiar de todos estos es la dieta. Te nombro todos estos factores para que entiendas que son muchos y que muchas veces es la razón por la cual un simple cambio de dieta a veces o no alcanza o tarda mucho tiempo en darte resultados. Y lo más paradójico de todos estos factores es que los cambios no son unidireccionales. No es que solamente vos podés afectar a tu flora bacteriana con todo esto. Tu flora bacteriana y tu microbiota básicamente te pueden afectar a vos y responden a todos estos cambios que vos vas haciendo generando neurotransmisores o incluso sustancias que llamamos neuromoduladoras en el intestino que impactan en tu sistema nervioso central. De hecho, tenemos sustancias como la colina, que seguramente recuerdes que son importantes para el metabolismo de las grasas, el triptofano, que es el precursor de la serotonina y que obviamente va a estar relacionado con que vos te relajes y con que vos tengas un buen estado de ánimo y no te deprimas, y muchas sustancias más. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, que son muy comunes, son sustancias que las bacterias producen cuando nosotros consumimos fibra y que nuestro intestino puede usar como energía y son necesarias a su vez para mantener la integridad de la mucosa intestinal, para evitar la permeabilidad. Con lo cual pensarlo como un sistema de recompensa o de perjuicio que hace nuestra microbiota dependiendo de qué le damos. Porque cambios en la flora bacteriana, por ejemplo, pueden hacer que vos produzcas más hormonas como la grelina, que es una hormona del hambre y que va a impactar en que vos comas más y aumentes de grasa corporal, o que produzcas más leptina y más GLP-1 y tengas más saciedad. A veces no necesitas Ozempic, necesitas mejorar tu flora bacteriana y aumentar esa producción intrínseca de hormonas que te brindan saciedad. Lo que te tenés que llevar de todo esto es que tenés microorganismos adentro tuyo que tienen la capacidad de modificar el funcionamiento de tu sistema nervioso y de sedarte o generar más ansiedad, que tienen la capacidad de producir sustancias que generan daño a nivel neuronal, que ya vamos a ir viendo, y que incluso tienen la capacidad de producir hormonas que regulan nuestro comportamiento con respecto a la comida. Obviamente la microbiota genera todas estas sustancias para cambiarte la conducta a vos y ellos, esos microorganismos, poder obtener los nutrientes que necesitan. Pero muchos de los problemas relacionados con la microbiota tienen que ver con la interacción que tiene la microbiota con nuestro mecanismo de defensa, básicamente. Acá tu pregunta lógica sería, si tenemos mecanismos de defensa que destruyen bacterias y virus cuando yo tengo una infección, ¿por qué existen microorganismos que pueden vivir tranquilos en mi cuerpo y nadie los destruye? Justamente esa es una de las funciones claves de tu microbiota. Estas bacterias y microorganismos ayudan cuando están en equilibrio a tus defensas a generar tolerancia, a entender cuáles de estas bacterias son un problema y cuáles no. Y la alteración de esta tolerancia, de este equilibrio entre tu sistema inmune y las bacterias de tu cuerpo probablemente sea la causa de muchas alergias y de muchas enfermedades autoinmunes. Hace 10 años no teníamos ni idea de cómo hacía nuestro sistema inmune para descubrir qué bacterias eran un problema y cuáles no. Sobre todo cuando entendemos que hay bacterias que en cantidades normales no son un problema, pero en cantidades excesivas son reconocidas como enemigas. Hoy el mecanismo está mucho más claro. Las bacterias y los microorganismos más problemáticos producen sustancias, algunas las vamos a ver en breve porque afectan a nuestro cerebro, pero producen sustancias como los lipopolisacáridos o el ARN de algunos virus que constantemente interactúan con las células de tu intestino, con los glóbulos blancos e incluso con células de tu sistema nervioso. Ya vas a ver cómo y por qué importa. Pero básicamente algunas células de tu intestino tienen receptores llamados receptores de reconocimiento de patrones. Algo muy parecido a lo que hace el Machine Learning hoy. Ese reconocimiento de patrones sirve para entender cuándo una bacteria te está generando un perjuicio y hay que eliminarla y cuándo no. Buscamos patrones que nos digan que algo es un problema. Ahora, ¿por qué una mala microbiota daña a tu sistema inmune y genera problemas como alergias o enfermedades autoinmunes en primera instancia? Si tenés alergias o enfermedades autoinmunes o conoces a alguien que las tenga, probablemente te preguntaste ¿por qué una mala microbiota daña a tu sistema inmune y genera problemas justamente como estos, como alergias que son cada vez más comunes? Y la respuesta o la idea que tenemos de la respuesta hoy es esta. Las disbiosis, los cambios en la microbiota que son problemáticos, generan varias cosas. En primer lugar, relajan las uniones de tu mucosa digestiva. Separan células entre sí. Pensá en tu mucosa de intestino como una cadena de escudos de una falange griega. Si una sola falla, ya permite el pasaje de enemigos. Ya permite en el caso de tu intestino el pasaje de sustancias que no deberían entrar. Básicamente, la cadena es solo tan fuerte como su sección más débil. La relajación de la unión entre estas células permite el pasaje de sustancias que normalmente no deberían entrar a la circulación, pero a su vez generan cambios en el moco que tenés en el intestino y que sirve como mecanismo de defensa. Con lo cual rompes los mecanismos de defensa, todo esto aumenta la secreción de anticuerpos que tu sistema inmune libera intestino, llamados inmunoglobulinas A. Es lógico que si rompes tus barreras naturales,
tu sistema de defensas actúe. Pero todo esto sucede en sistema digestivo y sangre. ¿Cómo llega a cerebro y cómo afecta a cerebro? Que es lo que tiene que ver con el video de hoy. Normalmente tu cerebro está protegido de sustancias que no deberían ingresar gracias a un filtro, una malla, una barrera que recubre a todos los vasos sanguíneos que llegan hasta tu cerebro, a la cual llamamos barrera hemato por sangre, encefálica por cerebro, justamente porque impide el pasaje de sustancias de sangre a cerebro. Muchos de esos desequilibrios de microbiota dañan a esa barrera y permiten el pasaje de sustancias que pueden llegarte a causar ansiedad, depresión e incluso agravar trastornos del espectro autista. La moraleja de esto es que si tenés más permeabilidad de la barrera hematoencefálica tenés más problemas, de la misma manera que si tenés más daño en las barreras intestinales permitís más sustancias que lleguen a sangre que te van a generar un problema. Por ende, queremos mantener íntegras estas barreras y en estudios en ratones la evidencia es clara. Si los ratones pierden diversidad de la microbiota, básicamente pierden tipos de bacterias diferentes, esta barrera a nivel cerebral se vuelve más permeable. Mientras que si se destruyen las bacterias o microorganismos que generan desequilibrio, que son patógenas, la barrera se repara sola, ni siquiera necesitan hacer algo al respecto para repararla. Y desequilibrios de la microbiota no son los únicos que pueden agravar esta barrera. La diabetes, por ejemplo, también lo puede hacer y aumentar la formación de péptidos de beta-amiloide, que son algo que a largo plazo puede progresar a Alzheimer. Pero una de las cosas más llamativas de todo esto es que la microbiota no solamente cambia el funcionamiento de nuestro cerebro, cambia literalmente la forma del cerebro. Estudios en ratones mostraron que se necesitan bacterias para poder desarrollar el hipocampo, que es una parte de nuestro lóbulo temporal, y también las necesitamos para desarrollar parte del sistema de soporte de las neuronas al cual llamamos glía. Obviamente no podemos probar esto en humanos porque implicaría que no desarrollen absolutamente nada de flora bacteriana, pero sabemos que en pacientes que tienen enfermedad de Crohn, por ejemplo, que es una enfermedad del sistema digestivo, sobre todo de intestino, el grosor de la corteza del cerebro, la sección más importante del sistema nervioso, está correlacionado con la duración de la enfermedad. A más tiempo llevas con la enfermedad y más perjuicio tuviste en tu flora bacteriana, más se reduce la corteza en algunas áreas del cerebro, más se achica esa corteza. Lo más extremo de estos cambios cerebrales producidos por bacterias y por la microbiota es que la abundancia de un tipo de bacterias llamadas actinobacterias estaba asociada a una mejor organización de la amígdala. La amígdala es una parte de tu cerebro que responde a amenazas. Con lo cual, obviamente, mejorar esto puede afectar tu conducta, afectar tu respuesta al estrés, afectar tu atención, pero también el aumento de actinobacterias te puede generar un cambio en el hipotálamo y el tálamo. No te preocupes, no tenés que entender estas áreas del cerebro, pero tenés que entender que estos cambios dan como resultado una mejor velocidad de procesamiento, más capacidad de atención y mejores resultados en test cognitivos. Con lo cual solemos querer aumentar estas actinobacterias y normalmente las encontramos más en gente joven, por ende, si tu microbiota cambia cuando envejeces, cuidarla probablemente sea una buena estrategia para mantener el cerebro lo más joven posible. De hecho, esto es algo que ya comprobamos en ratones. Ratones viejos a los cuales le trasplantamos microbiota joven rejuvenecen su organismo, incluido su cerebro. Pero también encontramos más actinobacterias en personas que tienen baja grasa visceral y que no tienen sobrepeso. Por ende, cuida tu peso. Y si quieres aumentar la cantidad de actinobacterias, te cuento que la mayoría de las actinobacterias provienen del suelo. Básicamente lo que hacen es renovar las reservas de nutrientes en la tierra, con lo cual las vas a encontrar en mayor cantidad en verduras orgánicas, sobre todo en verduras que vienen de permacultura o de algún tipo de agricultura regenerativa. Y los problemas relacionados con la microbiota y el cerebro no se terminan acá. Las sustancias como los lipopolisacáridos, sustancias que pueden producir tus bacterias, llegan al cerebro y no solamente pueden agravar tu estado de ánimo, sino que pueden impedir la formación de neuronas nuevas. Esto sucede porque los lipopolisacáridos son sustancias que una vez que llegan al cerebro se pueden unir a receptores que estimulan la neurogénesis, la formación de neuronas nuevas, y obviamente impedir su actividad. Si sumamos esto a la inflamación general que podemos desarrollar por una mala microbiota, terminamos generando menos neuronas y más astrocitos, que son un tipo de células de soporte, y obviamente más daño a las neuronas que ya existen. Ahí entendés por qué podemos generar enfermedades neurodegenerativas por una mala flora bacteriana. Y una de las cosas más importantes que tenés que entender es cómo la comida que vos consumís modifica tu microbiota y modifica las sustancias que tu microbiota va a producir y cómo estas tienen un impacto en tu cerebro. Porque lo mejor que podemos hacer para mejorar nuestra microbiota y no pagar estas consecuencias es no dañarla. Por eso veamos qué comer y cómo la alimentación perjudica a tu cerebro o puede beneficiarlo. Para hacértela muy simple, si querés una respuesta breve, la mayoría de los estudios sobre dietas y microbiota indican que la dieta mediterránea tiene efectos neuroprotectores. Por ende, de las investigaciones
investigadas, parece ser la mejor. Mientras que una dieta bien occidental, más alta en grasas, es la que más detrimento y más daño genera en nuestro cerebro porque estimula el crecimiento de grupos de bacterias específicos como los firmicutes o las proteobacterias. Lo más extraño del crecimiento de estas bacterias es que no se termina ahí. Estas bacterias aumentan el nivel de una sustancia llamada acetato, que en una buena concentración es positiva, pero que en exceso lleva más producción de insulina y de grelina, de las hormonas del manejo del azúcar en sangre y del hambre. Si querés revertir esta tendencia, el camino es muy simple: cambia la dieta. Ya vamos a ver en más detalle qué necesitas, pero lo más útil, si esta es tu situación y querés revertirla, es aumentar la ingesta de polifenoles. Las fuentes más ricas de polifenoles suelen ser los frutos secos, y aumentar específicamente una bacteria que protege tu mucosa intestinal y la barrera de moco, a la cual llamamos Akkermansia mucinífila, que podés aumentarla naturalmente consumiendo más sustancias como hongos, tipo shiitake o maitake, comer más fuentes de polifenoles como las que te mencioné recién, y aumentar tu ingesta de té verde. De hecho, si cambias la mitad de tu café por té verde, ya estás reduciendo un montón tu ingesta de cafeína diaria. Y trata de incorporar fibra soluble también. Vamos a ver un protocolo específico para mejorar la flora bacteriana sobre fibra soluble al final del video, pero es importante que entiendas que existen muchas fuentes de fibra de las cuales se alimentan la mayoría de las bacterias beneficiosas y que no todos los tipos de fibra alimentan a los mismos tipos de bacterias. Pero el proceso que tenés que entender para mantener una microbiota sana se puede simplificar en lo siguiente: considerar con qué alimento a mis bacterias, que son lo que yo llamo prebióticos, qué bacterias se desarrollan de más y cuáles mueren o pierden territorio, lo cual llamamos probióticos, si lo estamos incorporando de afuera o simplemente es tu flora, y qué sustancias se producen de más si hago esto, postbióticos, cuál es la consecuencia. Si tengo una dieta occidental típica rica en grasas, justamente estoy alimentando a las bacterias que usan este sustrato, y estas bacterias, como los firmicutes, generan más citoquinas, que son sustancias proinflamatorias, aumentan tu nivel de inflamación, y más de los lipopolisacáridos que te mencioné antes. De hecho, muchos de los lipopolisacáridos producidos están asociados a depresión. Además, estas dietas ayudan a desarrollar bacterias que te incitan a oxidar carbohidratos. Esto es importante si vos querés bajar de peso, porque básicamente hacen que vos extraigas energía de los azúcares y no de las grasas. Por eso desequilibrios de este tipo en flora bacteriana están asociados a más obesidad. Si tenés mucha grasa corporal y mucha inflamación, empezá por alimentar a otras bacterias para revertir esta situación. ¿Y qué sucede con las dietas ricas en proteínas? Si vos tenés una dieta rica en proteínas, sobre todo en proteína animal, y grasas saturadas, estimulás el desarrollo de enterobacterias, que pueden producir L-carnitina, colina y otras sustancias como la trimetilamina, sobre todo si está oxidada, que tienen funciones en tu cuerpo. De hecho, te pueden ayudar a bajar de peso, pero que en exceso están asociadas a más enfermedad cardiovascular y a peor pronóstico de esa enfermedad cardiovascular. Por ende, si tenés una dieta muy rica en proteínas, como una dieta paleo, por ejemplo, donde comes animal todos los días, ten en cuenta esto y cuida tu microbiota para no aumentar el riesgo cardiovascular simplemente por una mala microbiota que está produciendo sustancias en exceso. Y en tercer lugar tenemos obviamente a las dietas ricas en hidratos de carbono. Dentro de hidratos me refiero a las fibras, no a que le agregues azúcar a las comidas, por supuesto. Tenemos fibra insoluble y fibra soluble, la fibra que es soluble en agua, básicamente. Las dietas ricas en fibra soluble alimentan a los mejores tipos de bacterias que querés desarrollar en tu microbiota: Bifidobacterium, Prevotella y otros tipos que no necesitas recordar bajo ningún concepto. Estas bacterias producen ácidos grasos de cadena corta como el butirato que te mencioné antes y que te ayudan a mantener tu intestino sano y tu mucosa impermeable. Esto además genera un efecto antiinflamatorio y disminuye los niveles de ansiedad. Con lo cual, al menos dentro de lo que tiene que ver con microbiota, te conviene aumentar tu consumo de fibra y no los otros dos grupos de macronutrientes. ¿Y cómo nuestra microbiota controla el hambre? Hay un impacto claro de la microbiota en tu hambre y en tu velocidad metabólica. Yo siempre uso el ejemplo de los pájaros migratorios para mostrarte cómo un cambio de flora bacteriana puede hacer engordar fácilmente a un animal, pero veámoslo en humanos para que vos entiendas qué podés hacer para perder grasa y evitar el síndrome metabólico. Veámoslo por pasos. Paso 1. Comes más grasa de la que deberías porque tu dieta occidental típica dañina tiene más grasa. Y acá no hablamos de hidratos de carbono, hablamos específicamente de grasa. Paso 2. Crecen más bacterias de la familia de los firmicutes que te mencioné antes y se reducen otras que son opuestas como los bacteroidetes. En tercer paso, aumentas mucho tu producción de acetato. El cuarto paso es que el acetato activa tu sistema nervioso parasimpático y aumenta la hormona del hambre llamada grelina. En quinto lugar, comes más calorías porque tenés más hambre y tenés menos saciedad que antes. En sexto lugar, por toda esta concatenación de eventos, aumentas la insulina porque
porque comiste de más. En séptimo lugar, guardás ese superávit energético que tenés en forma de grasas y como la comida es rica en grasa, generás este círculo vicioso que continúa. Y el último paso es que eventualmente llegás a la obesidad o al síndrome metabólico. La solución para esto es simple: cambia la flora aumentando el consumo de fibra soluble, aumentando el consumo de proteína que consumís y reduciendo el consumo de grasa. Si tienes dudas de cómo llevar esto a la práctica, en breve vas a tener una herramienta que hicimos con mi equipo, porque sé que nadie quiere tener todo esto en cuenta, donde directamente le sacas una foto a la comida y determina la cantidad de calorías de la comida, la composición de los macronutrientes, y en un futuro no tan lejano te va a ayudar también a comprender qué impacto va a tener ese plato sobre tu microbiota. Pero hoy te puede ayudar a entender fácil si ese plato tiene la cantidad de fibra que vos necesitas y la cantidad de proteína que vos necesitas. Y con respecto al estrés y a la ansiedad, te cuento que la microbiota juega roles críticos acá y que la disbiosis, el desequilibrio, específicamente algunos desequilibrios, en realidad algunos tipos de disbiosis específicas, generan mucho más riesgo de ansiedad y de depresión. La explicación que hoy tenemos viene de estudios en animales. Ratones sin microbiota tienen una mucho mayor respuesta al estrés, pero esta hiperactividad puede revertirse con un probiótico específico llamado Bifidobacterium infantis, con lo cual nuestra hipótesis actual es mala flora, más respuesta al estrés, más ansiedad, mejoramos esta flora sobre todo con probióticos específicos y disminuye nuestra respuesta al estrés. Las bifidobacterias como el Bifidobacterium infantis son bacterias que predominan más en colon que en otra parte del sistema digestivo y son particularmente sensibles a antibióticos. Y lo interesante de todo esto es que el tipo de bacterias que se desarrollan en animales, porque no tenemos esto estudiado en humanos, cambia la expresión de genes y esto puede potenciar o todo lo contrario a áreas de tu cerebro ligadas con el control de la ansiedad. En pocas palabras, la flora que desarrolles controla tu respuesta emocional al estrés y a la ansiedad. En este caso no hace que desaparezca el estrés o la ansiedad, sino que cambian tu respuesta específicamente. ¿Y qué hay sobre la depresión? ¿Tiene un impacto nuestra flora bacteriana, nuestra microbiota en la depresión? Obviamente sí. La depresión como enfermedad es muy compleja y hay muchas causas psicológicas y causas biológicas. Bajo ningún concepto podés pensar que solamente tiene que ver con tu flora bacteriana, pero dentro de las causas biológicas, la microbiota parece jugar un rol central. La pregunta obvia es cómo y qué podemos hacer al respecto nosotros para mejorar nuestro estado de ánimo. Las bacterias producen sustancias a las cuales nosotros normalmente llamamos postbióticos. Estos pueden afectar a nuestro cerebro de muchas maneras, como ya viste antes, y algunos de estos postbióticos son ácidos grasos a los cuales llamamos volátiles. El más importante de estos ácidos grasos que los estudios asociaron con depresión es el ácido isovalérico, que va de la mano con el cortisol salival y que está asociado a depresión en personas muy jóvenes. Este ácido es producido por tus bacterias, llega al cerebro donde muy fácilmente atraviesa la barrera que te mencioné antes e interfiere con la liberación de neurotransmisores que regulan tu estado de ánimo. Por esta razón ya se está estudiando el ácido isovalérico como una posible causa de depresión. Y muchos estudios en animales apoyan esto. Si tomamos a un ratón estéril, sin flora bacteriana, sin microbiota, y le transferimos una flora asociada con ratones depresivos, el ratón empieza a exhibir un comportamiento depresivo, mientras que los que reciben una flora normal no lo hacen. La conclusión es compleja, pero nos muestra cómo podemos tratar o mejorar patologías que hoy son un problema grave, justamente compensando los daños que le hacemos a nuestra microbiota. No podemos decir simplemente existe una flora buena y una flora mala. Necesitamos un equilibrio. Y hay bacterias específicas que pueden ayudarnos con cada uno de estos cuadros. De hecho, un estudio mostró cómo el aumento de la actividad de GABA, que es un neurotransmisor que nos relaja y que nos ayuda a conciliar el sueño, puede mejorarse con el tratamiento crónico con un probiótico llamado Lactobacillus rhamnosus. Por eso hoy a los probióticos y sustancias producidas por bacterias que pueden afectar el funcionamiento de nuestro sistema nervioso y nuestro estado de ánimo, sueño, etc., las estamos agrupando en un área de estudio a lo cual llamamos psicobióticos. Pero el uso de este probiótico del Lactobacillus rhamnosus regulaba el comportamiento emocional en ratones y la relajación a través del funcionamiento del nervio vago, que es el que hace la conexión más importante entre tu cerebro y sistema digestivo. Otras bacterias como el Lactobacillus helveticus y el Bifidobacterium longum mostraron reducir el daño que sucede en el cerebro por estrés, particularmente en el hipocampo, en la misma zona que te mencioné antes, que es uno de los sectores de mayor formación de neuronas nuevas. ¿Qué significa todo esto para vos y para mí? ¿Qué conclusión te tenés que llevar de esta información? Que hay probióticos específicos que pueden disminuir tu respuesta al estrés, tu ansiedad y disminuir el impacto que tiene el estrés en el cerebro, que normalmente aumenta el riesgo de desarrollo de demencias. Y específicamente a nivel de depresión te cuento que existen bacterias como el Campylobacter jejuni que promueven comportamientos depresivos. Estas bacterias que no se deberían haber desarrollado en primer lugar, y Bifidobacterium, con los que te mencioné antes, que hacen el efecto opuesto. Por ende, el balance de flora bacteriana
cambia tu respuesta a nivel anímico y cambia tus chances de hacer cuadros como depresión. ¿Acá se acaba el efecto de nuestra microbiota sobre la depresión? No, hay más todavía. Si hablamos de estado de ánimo y de depresión, probablemente hayas escuchado hablar de la serotonina, de un neurotransmisor que está asociado, entre muchas otras cosas, con un buen estado de ánimo. De hecho, muchos fármacos antidepresivos aumentan la actividad de la serotonina. Pero la serotonina hace mucho más que solamente regular estado de ánimo. Controla el movimiento de tus intestinos, que es algo central si tenés distensión abdominal, constipación o diarrea, y algo que es cada vez más problemático para personas que tienen distensión y no le encuentran explicación a esa distensión. Controla la agregación plaquetaria, básicamente que las plaquetas que tenés en sangre se peguen entre sí, dándote, si falla esto, más problemas cardiovasculares. Y obviamente también a la regulación del sistema inmune, del estado de ánimo y de tu comportamiento. Y hoy sabemos que la microbiota controla mucha de nuestra producción de serotonina en el sistema digestivo, pero una de las piezas más importantes de información para cuidar la microbiota y evitar las consecuencias, tanto a nivel de depresión y estado de ánimo como todas las demás, es que lograr un cambio en nuestra microbiota es más efectivo a través de la comida que a través del uso de probióticos, porque la comida nos ayuda a equilibrar la flora a largo plazo, en cambio los probióticos tomados por un periodo de tiempo nos dan mejoría sintomática, pero se mueren a largo plazo si yo sigo sin alimentarlos y si no modifico mi hábitat y dejo de alimentar a los competidores. ¿Qué hay sobre el dolor y tu flora bacteriana? Sobre todo el dolor crónico y el umbral del dolor, el nivel que vos tenés que tener de estímulo para decir esto me duele. El dolor lamentablemente es algo común y por supuesto que nuestra microbiota puede afectar a nuestros niveles de dolor, por eso este video. Ya sabés que tu microbiota produce sustancias que las mismas te pueden afectar al sistema nervioso, con lo cual no te va a sorprender que también te puedan generar más dolor. La producción de sustancias como lipopolisacáridos de los que te mencioné antes, cuando desarrollamos una flora perjudicial, aumentan nuestra percepción al dolor. Y hay asociaciones que tenemos con la microbiota que son muy específicas. Te mencioné antes que existen diferentes microorganismos en diferentes partes del cuerpo. Seguramente hayas escuchado hablar del Helicobacter pylori en estómago. La presencia del Helicobacter pylori está asociada a más migrañas. Y la disbiosis en tu sistema digestivo puede aumentar una sustancia a la cual llamamos TNF-alfa o factor de necrosis tumoral alfa, que te puede generar un dolor crónico migrañoso. Por ende, más Helicobacter y más TNF-alfa, más migraña y más cefalea. Y además más dolorosa la percibo. La buena noticia es que lo opuesto también es verdad y que el dolor, sobre todo el dolor visceral, puede ser mejorado con probióticos. Específicamente Lactobacillus acidophilus, que es uno de los probióticos más comunes y sobre todo más estudiados. Algunos tipos de acidophilus en intestino pueden ser analgésicos y funcionan de una manera similar a la morfina. No en intensidad, sino en mecanismo. Otros, como el Bifidobacterium infantis, mostraron reducir el dolor percibido. Básicamente nos desensibilizan del dolor, que es algo más interesante. Necesitas más dolor para percibirlo como algo molesto para vos. ¿Qué te podés llevar de todo esto con respecto al dolor? Hoy no usamos probióticos para el tratamiento del dolor, pero podríamos, y a medida que se estudien más, probablemente existan suplementos de bacterias específicos para mejorar ciertos cuadros o simplemente para tener menos sensibilidad al dolor si tengo una patología en lugar de tener que tomar analgésicos. Sobre todo para un primer nivel de tratamiento cuando el dolor no es tan grave. Hoy por hoy lo que puedes hacer para mejorar tu umbral del dolor es mejorar tu microbiota. Las enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer son una de las que más nos preocupan a la mayoría porque nos afecta particularmente mucho la posibilidad de perder el control de nosotros mismos. Muchas enfermedades neurológicas tienen en común la pérdida de neuronas. Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, que era la enfermedad de Stephen Hawking si no la conoces, esclerosis múltiple, etc. Pero lo interesante de esto es que la inflamación neuronal y la permeabilidad de intestino, probablemente relacionada a este desequilibrio de microbiota, es una característica común de todas ellas. De hecho, muchos estudios están analizando la posibilidad de que la permeabilidad intestinal y cerebral sean parte del mecanismo que causa estas enfermedades. Y muchas de las sustancias que aumentamos cuando tenemos disbiosis y problemas de la microbiota también están relacionadas con enfermedades neurológicas. Cada una de estas enfermedades tiene sus cambios característicos en la microbiota. Esto no significa que la flora sea la causa de estas enfermedades, pero definitivamente te puede jugar en contra. Por ejemplo, en Parkinson, estudios en animales muestran que la inflamación intestinal puede generar más inflamación cerebral y acelerar la pérdida de neuronas que producen dopamina, que son las que normalmente dan los síntomas en esta enfermedad. Y además hay una característica muy famosa de Parkinson que usamos para el diagnóstico, a la cual llamamos cuerpos de Lewy, y que buscarías en cerebro. Algo que me vuela la cabeza es que podemos encontrar estos mismos cuerpos de Lewy en nervios del sistema digestivo antes de encontrarlos en cerebro. Además hay una correlación entre permeabilidad intestinal y la progresión de la enfermedad de Parkinson.
¿Qué le sucede específicamente a nuestra microbiota en Parkinson? Disminuyen bacterias que tienen capacidades antiinflamatorias porque producen butirato, como Blautia o Coprococcus. No te preocupes, no necesitas recordar ninguno de estos nombres, pero si prestaste atención antes te mencioné que la comida dañaba tu cerebro justamente por esto. Las dietas ricas en fibra estimulan a estas bacterias y disminuyen otras que producen los lipopolisacáridos inflamatorios que pueden dañarte a nivel neuronal también. No vas a tratar una enfermedad como Parkinson con probióticos, pero si te preocupa esta enfermedad, cuidar la microbiota y evitar la permeabilidad intestinal parece ser una estrategia efectiva de prevención para esta y muchas otras enfermedades neurológicas también. Y algo relativamente similar sucede con Alzheimer. Muchas sustancias producidas por una mala microbiota mostraron agravar Alzheimer. Por ejemplo, el Helicobacter pylori puede agravar el cuadro y los probióticos de la familia de los lactobacilos y las bifidobacterias parecen mejorar los problemas de memoria y de aprendizaje que son típicos de Alzheimer. Y algo muy extraño es que ambos cuadros, Alzheimer y Parkinson, mejoraron en pacientes que consumían leche fermentada por varias semanas. En pacientes con Alzheimer incluso se vio una mejoría significativa de los test cognitivos. Obviamente en este caso la leche fermentada está actuando como probiótico. Le está aportando a la gente que consumía estas sustancias bacterias y de nada serviría que consumas la leche fermentada y luego pasteurizada. A esta altura del partido ya sacaste la conclusión de que una disbiosis, una mala flora bacteriana, perjudica tu estado de ánimo, aumenta tu dolor, te da más riesgo de enfermedades neurológicas, hace que tu cerebro funcione peor y encima aumenta tu riesgo de otras enfermedades como las cardiovasculares. La pregunta es, ¿cómo lo arreglamos? El paso 1 es mejorar el hábitat para tu microbiota cambiando lo que comes. Los cambios de flora tardan hasta 1 año en suceder, no son rápidos, pero los más simples pueden suceder en un solo día, simplemente cambiando una dieta rica en grasas y azúcares a una baja en grasas y alta en fibra, con lo cual ni siquiera es difícil tener buenos resultados. ¿Qué tipo de fibra específicamente me sirve? Me sirven los prebióticos, que son fibras dietéticas y otros compuestos que no son digeribles para nosotros, pero que sirven como alimento para las bacterias, sobre todo las más beneficiosas, y te voy a nombrar los más comunes, pero también te voy a nombrar sus fuentes y las bacterias a las que alimentan. La fibra prebiótica más famosa es la inulina, seguramente la hayas escuchado en otros videos míos, la encontrás en fuentes como las alcachofas de Jerusalén, que son más parecidas a una raíz o un tubérculo que a una alcachofa o un alcaucil, en raíz de achicoria, en ajo, en cebolla, en puerros, en espárragos, la mayoría de estas son verduras de invierno, y en plátanos y en trigo entero, que igual no te recomiendo consumir trigo. Pero este tipo de fibra nutre principalmente a bifidobacterias y lactobacilos. Nutre a otras también, pero en general son positivas las bacterias que se desarrollan por la inulina. Luego tenemos a los fructooligosacáridos, que como te imaginarás se encuentran en muchas frutas, pero que también tenemos en ajo, en espárragos, en puerro, en cebollas, con lo cual estas fuentes son muy buenas porque traen varios tipos de fibra. Y en general nutren a los mismos tipos de flora bacteriana. Luego tenemos a los galactooligosacáridos, que vienen más que nada en la leche humana, la consumimos cuando somos bebés, pero también la podemos encontrar en algunas legumbres y en vegetales de raíz. Con lo cual, pequeñas cantidades de legumbres te recomiendo siempre, incluso si haces dietas como la paleo, que normalmente no tendrían legumbres, porque no solo ayudan a aumentar este tipo de bacterias beneficiosas en tu intestino, sino que también estimulan el desarrollo de grupos bacterianos que te ayudan a mantener una buena función inmunológica, una buena tolerancia inmunológica. Por ende, por esto y por el efecto hormético, vale la pena que las consumas. En cuarto lugar tenemos a los almidones resistentes. Normalmente vos conoces el almidón que viene en el pan, en las pastas, en las papas, etc. Pero cuando algunos tubérculos y otras fuentes de almidones son cocinadas y luego enfriadas, producen almidones a los cuales llamamos resistentes, que vos y yo no podemos aprovechar, pero que nuestras bacterias sí. Y eso lo encontramos en papa obviamente cocida, que después se haya enfriado, lo encontramos en legumbres, en algunas semillas también, pero es más difícil la extracción. Y este tipo de almidones resistentes es una gran fuente para que nosotros aumentemos la cantidad de bacterias que producen estos ácidos grasos de cadena corta que te había mencionado antes, como el butirato. Claves, si tengo problemas en la mucosa intestinal y si quiero ir ayudando a impermeabilizar esa mucosa. En quinto lugar tenemos a las pectinas, que se usaban mucho en la industria alimentaria antes y que encontramos en fuentes como las manzanas, las zanahorias, las naranjas y otras frutas. Pero si no me equivoco, en el caso de la manzana están más que nada en las cáscaras, con lo cual no la vas a aprovechar si estás consumiendo jugos de esas frutas, que para nada te recomiendo que consumas. Luego tenemos a los beta-glucanos, que vienen en algunos cereales que no necesariamente te recomiendo que consumas, como la cebada o la avena, pero que también vienen en algas marinas y en hongos. Y estos son particularmente beneficiosos para aumentar el desarrollo de bacterias
que estimulan la formación de moco y mecanismos de defensa a nivel digestivo, y sobre todo para que modules esa respuesta del sistema inmunológico, para que no exageres la respuesta porque estás teniendo contacto todo el tiempo con proteínas o bacterias que no deberías. Luego tenemos sustancias como los silooligosacáridos, que suelen funcionar muy bien para reducir la inflamación a nivel digestivo que tenés en brotes de bambú, en la miel, en vegetales y en algo de leches. Luego tenemos otras fuentes como el arabinosilano, que no necesariamente te recomiendo que consumas porque vienen más que nada en cereales ricos en gluten o en maíz, pero que tienen un beneficio donde quizás sí vale la pena usarlas, sobre todo de manera aislada, que es que te ayudan a desarrollar las bacterias que están involucradas en la descomposición de carbohidratos, con lo cual cuando te cae mal la fibra, muchas veces el uso de este tipo de fibra soluble específica te ayuda a ir neutralizando, te ayuda a ir compensando ese proceso. Y cada vez estoy viendo más el uso de oligosacáridos provenientes de la leche humana, en forma de suplemento, no en forma de leche humana por supuesto para el adulto, que se están tomando de forma aislada o agregando a otros suplementos. Y hay también algunos sintéticos como la polidextrosa que se usan para nutrir a un montón de grupos bacterianos diferentes y que los usa la industria alimentaria y que no necesariamente son negativos. Pero el punto de esta lista es que si vos consumís distintos tipos de fibras solubles vas a ir nutriendo a distintas familias de flora bacteriana y de microbiota, manteniendo una flora más joven, mayor diversidad bacteriana, más de los grupos bacterianos que juegan un rol beneficioso para vos y menos de los que son patógenos o que te generan más inflamación. Y obviamente a través de cambios en la microbiota vas a hacer prevención de muchas de las enfermedades que te mencioné. Las consecuencias de una mala flora bacteriana son muy graves, pero la solución es simple. No comas las sustancias que dañan a tu flora, aumenta el consumo de fibra soluble, especialmente de estos prebióticos que te nombré antes para no tener problemas digestivos ni alteraciones de la flora que se desarrolla dentro tuyo. Si usaste antibióticos hace poco, podés usar probióticos luego del tratamiento para ayudar a reponer esa flora bacteriana perdida. Y si vos o algún conocido tiene alguna de las enfermedades que te mencioné en este video relacionadas con flora bacteriana, te voy a dejar un cuadro basado en toda esta evidencia y más en la descripción que te indica qué probióticos específicos podés usar para mejorar estos cuadros. Y siguiendo todos estos pasos del video vas a poder prevenir enfermedades neurodegenerativas y tener menos riesgo de Alzheimer, menos dolor en general, un mejor funcionamiento del sistema nervioso, un mejor estado de ánimo que es lo que todos necesitamos hoy en día, una mejor respuesta al estrés e incluso facilitas la producción de neuronas nuevas, con lo cual no hacerlo realmente no tiene sentido. Ten en cuenta esta información, sobre todo cuando pruebes dietas para bajar de peso que sean muy restrictivas, porque van a terminar dañando tu flora bacteriana por baja diversidad de alimentos y porque se puede perder peso y cuidar flora bacteriana a la vez, o ganar músculo y cuidar flora bacteriana a la vez. Y por último, ten en cuenta que tu microbiota envejece. Muchos estudios en ratones muestran un rejuvenecimiento cuando trasplantamos a un ratón viejo con la flora de un ratón joven. Con lo cual, cuidar la flora y tratar de mantenerla lo más joven posible va a ser una estrategia importante para la longevidad una vez que conozcamos mejor la diferencia entre ambos tipos de flora, la del joven y la del viejo. Lo que sí sabemos es que vamos perdiendo bifidobacterias al envejecer. Con lo cual, si vas a tomar probióticos, mientras más grande sos, más sentido tiene utilizar bifidobacterias para reponer la que fuiste perdiendo. Cuida tu microbiota y recordá que este tipo de videos requieren semanas de investigación. Con lo cual, si te gustó o te sirvió esta información, una manera gratuita de apoyarme es suscribirte al canal y ponerle me gusta o compartir este video.